Gracias, yo estoy contenta y muy agradecida con Dios, con Padre Oscar y con cada uno de ustedes por esta invitación. Van a ver que vamos a aprender juntos y más yo de 113 personas, menos unas 112 personas que voy a aprender. Voy a disfrutar de esta parábola y de esta hora que vamos a desmenuzarla un poquito, porque no nos da el tiempo, ¿verdad? Así que vamos, voy a compartir pantalla. Perdón, un ratico. Listo. Ahí se puede observar, ¿verdad, padre? Sí, se Bien. observa. A la persona que contraté ya se ha ido. Pero vamos a dejarle. Aquí estoy yo. Gracias, Mirta. Bueno, pero padre Lauren estará por ahí. Bien, vamos entonces a ver la parábola del sembrador. Ay, algo le pasó. Bien, ahí está. Esta parábola la encontramos en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 4, versículos del 1 al 9. En el evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Y en el evangelio de Mateo, capítulo 13, del 1 al 23. En el evangelio de Juan, como ustedes saben, no hay parábolas. Ahí no encontramos a esta parábola tan bonita, significativa y sobre todo que nos entusiasma y nos motiva e invita a descubrir qué es el reino de Dios. Pero antes de empezar con la parábola, vamos a poner en contexto. Yo sé que ustedes ya vienen estudiando lo que son los discursos del Evangelio de Juan. Solo los vamos a recordar para ya irnos metiendo de lleno en lo que es la parábola del sembrador. Ustedes saben que los discursos del Evangelio de Mateo son 5. El primer discurso lo tenemos en los capítulos del 5 al 7, denominado el Sermón de la Montaña. Son unas bienaventuranzas que nos invitan a vivir de manera armoniosa con la comunidad. El sermón misionero tenemos en Mateo 10. Tenemos que salir, una vez que hacemos comunidad, salir, ¿verdad? Una iglesia en salida, a estar de misioneros, puestos la camiseta y el corazón de Jesús de Nazaret y su proyecto. Y tenemos en el capítulo 13 el sermón con parábolas o el discurso parabólico también, que se lo conoce, y ahí tenemos nuestra parábola que vamos hoy a reflexionar. Tenemos un cuarto discurso, el sermón sobre la comunidad en Mateo 18. Aquí vemos cómo nos invita a vivir en comunidad, sintiéndonos hermanos, nadie es superior a nadie y tenemos un Padre, Abba, que nos acoge con los brazos abiertos. Y finalmente, el último discurso, el quinto, lo ubicamos en Mateo 24, el sermón sobre el banquete del reino. El reino es aquí ahora, con trascendencia, y Jesús nos lo enseña de manera muy adecuada en los evangelios. Aquí y ahora se vive el reino, pero esto es con trascendencia. Hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre, nos dice, ¿verdad? Y ahí habrá un banquete para todos los que hemos disfrutado de vivir el reino en la tierra con esa trascendencia. Así que ahí tenemos los 5 discursos del Evangelio de Mateo, pero 5 es un número bastante significativo porque recordemos que este Evangelio está dado a una comunidad que en sus inicios está conformada por judíos que en términos actuales se convirtieron al cristianismo. Y el número 5 es tan representativo porque ahí tenemos la Torá, una de las partes de la Tanaj, que es muy importante para los hermanos judíos. Y los autores sagrados del Evangelio de Mateo la escriben o lo organizan a este Evangelio a la luz de la Torá, con estos 5 discursos. Pero el que nos interesa hoy es el discurso parabólico o el sermón en parábolas. Así que avanzamos y antes de eso me gustaría entender qué es una parábola. Y vamos a ver qué nos dice. Una parábola es una comparación que nos ayuda a entender
ideas abstractas. Si yo les digo, ¿qué es la belleza? La belleza es algo muy abstracto, tienen que darme imágenes, porque así entendemos la gente sencilla. Si a mí no me dan una imagen de lo que es una belleza, se queda esa idea como muy en el aire. Y alguien me dirá, belleza es una mujer supremamente bonita. Ah, ya me da una idea, ya me da una imagen. Entonces empiezo a entender lo que es la belleza a través de esa imagen. Otra persona me dirá, no, para mí belleza es el amanecer o es el atardecer o es cuando llueve o cuando estoy en la playa observando todo ese espectáculo del mar, cómo golpea con las piedras. Eso es belleza. También ya me da una imagen. Sí, para nosotros, la gente sencillita, necesitamos concretar las ideas abstractas en algo real, en algo que está en mi vida. Y eso es una parábola, una comparación que me ayuda a entender lo abstracto en algo muy concreto, que parte de mi vida, de un hecho real, para ayudarme a entender algo que está abstracto. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué es el reino de Dios? Tengo que partir de una realidad, de un hecho de la vida para poder entender lo que es el reino de Dios, que es algo desconocido para mí aparentemente, pero cuando ya me dan una imagen, el reino de Dios es cuando compartimos el pan con aquel que no tiene. Ah, válgame, eso es el reino de Dios. Entonces sí lo entiendo porque ya aportan a través de imágenes y yo ya puedo entender. Esto es la parábola, acercar la tierra al cielo y el cielo a la tierra. Y miren, Jesús, el maestro de las parábolas, el que nos seduce a través de las parábolas, lo tiene muy claro. Él empieza en el sentido de la parábola. Salió el sembrador a sembrar. Es un hecho de la vida cotidiana, es un hecho de la vida real, para luego conectarnos con lo que es el reino de Dios, parte de un hecho de la vida para conectarme con algo más abstracto, el reino de Dios. Es decir, en palabras muy sencillitas, se me quedó ahí, es una historia terrenal con sentido celestial. Y Jesús es el maestro para esto, nos hace entender lo que es el reino de Dios a través de las parábolas. Continuamos. El tercer discurso misionero, o conocido como el sermón a través de las parábolas, tiene una estructura. No lo vamos a estudiar todo, ¿no? Pero vamos a centrarnos, a contextualizar para luego entrar a la parábola del sembrador. Mateo 13, todo este gran capítulo, Jesús responde con parábolas, es decir, con comparaciones de la vida concreta para darnos a entender algo que está muy grande para nosotros, algo que es abstracto, que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios. Y para eso se vale de 7 parábolas. El sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro, la perla y la red. 7. Recordemos que estamos en un ambiente judío que se convirtió en términos actuales al cristianismo y a ellos les encanta jugar con los números. El número 7 tiene un simbolismo fuerte y es la plenitud. El reino de Dios es pleno y perfecto. Y Jesús nos va a dar a entender estas ideas tan abstractas con algo muy concreto. Y para eso se sirve de la parábola. Sí, ustedes ya verán más adelante las otras parábolas, pero para que las tengan ahí muy claritas y podernos entender en esta noche. La estructura de este capítulo 13. Vamos a ver, tenemos una introducción y esta introducción está en los versículos del capítulo 13, del 1 hasta el 3a. Padre Lauren, por ahí está mi ayudante, mi lector, ¿está ahí para que me ayude con la introducción? En este día, saliendo Jesús de la casa, fue
y se sentó a la orilla del lago. Pero se juntaron alrededor de él tantas personas que prefirió subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas mediante comparaciones. ¿Sí? Mediante parábolas, dice mi traducción, que es de la Biblia de América. Muy bien, esta es la introducción que nos va a servir para las 7 parábolas que habíamos antes mencionado. Pero aquí vamos mirando, tenemos que aquel día salió Jesús. Jesús siempre es acción, ¿verdad? Sale, entra, sube, baja, habla, etcétera. En esta ocasión nos dice que salió de casa y se sentó a las orillas del lago. Todo esto nos da a entender que aquí está con sus discípulos. Algo importante nos va a dar a conocer. ¿Y qué es lo que utilizó? El método de las parábolas, la introducción. Luego tenemos 2 grandes bloques en este discurso parabólico. El primer bloque va dirigido a la gente, a la multitud, porque recordemos que ya Padre Lauren, como nos ayudó con la lectura, se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a la barca y se sentó mientras la gente quedaba de pie a la orilla. Había una multitud. Entonces, el primer bloque de estas 7 parábolas va dirigida a la gente y eso lo tenemos desde el versículo 3b hasta el versículo 43. ¿Cuáles son estas 4 parábolas que va dirigida a la gente? La del sembrador, que es motivo de nuestra reunión, la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura. Estas 4 parábolas nos van a ayudar a entender qué es el reino de Dios y el gran misterio, cómo crece, porque crece muchísimo y para eso utiliza el grano de mostaza Jesús de Nazaret. ¿Cómo es este misterio de que crece y crece y crece? La de la levadura también nos va a explicar cómo crece este reinado de Dios. Pero tenemos que estar muy atentos porque la parábola del sembrador y el trigo y la cizaña tiene una explicación y esa explicación solo está dirigida a los apóstoles, pero la explicación, las parábolas como tal, está dirigida a la multitud, a la gente que lo estaba acompañando. El segundo gran bloque tenemos que es dirigido o sus destinatarios son los discípulos. Versículos del 44 al 50. Y en este segundo bloque tenemos la parábola del tesoro, la perla y la red. Esto ustedes entiendo que más adelante lo van a ir saboreando, van a ir descubriendo el por qué estas 3 parábolas son dirigidas solamente a los discípulos. Y finalmente tenemos la conclusión que está en los versículos 51 al 52. Nuevamente, Padre Lauren, ¿nos puede ayudar con la conclusión de este discurso parabólico, por favor? Preguntó Jesús, ¿entendieron bien todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí. Entonces Jesús añadió, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Bien, hasta el último Jesús utiliza la parábola para darles a entender a los discípulos el misterio del reino de los cielos. Y ya vamos a ver cuál es el misterio. Pero hasta aquí tenemos ya la estructura de este discurso parabólico en el cual nos vamos a centrar en la parábola del sembrador. ¿Sí? Continuamos. La parábola del sembrador que tenemos en Mateo 13, versículos del 3b hasta el 23, tiene 3 partes importantísimas. Pero antes de continuar, Padre Lauren me va a ayudar con un video para escucharle a Jesús esta linda parábola. Padre Lauren, dejo de compartir para que usted me pueda ayudar con el video.
y así cambiamos también un poquito de metodología y la gente no se nos duerme. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo, no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Gracias, Padre Lauren. Si estuvimos atentos, nos dimos cuenta que esta parábola del sembrador tiene 3 partes importantes.
La primera la encontramos del versículo 3b al 9, la parábola como tal. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza y cuando la maleza creció las ahogó. Finalmente, Otros finalmente cayeron en buena tierra y produjeron, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Algo pasó con el Sí, internet. un momento, ya va, salió, ya va a entrar Katy. ¿Alguna caída de internet? Se fue la luz un momentito en nuestro barrio. Ha sido como aquí. Aquí cae el internet, caen los rayos, cae la... A ver, estábamos acá. La parábola de Mateo que acabamos de escuchar en el capítulo 13, del 3b al 9. Ahí está la parábola dirigida a la gente. Veamos algunas particularidades. Primero, la centralidad está en el sembrador. El sembrador es el protagonista. A ver, Lauren, ¿pasó algo? ¿O será? Sí, un momento, estaba hablando con Katy. Ya cayó la luz, pero ya está entrando. La centralidad, el protagonista es el sembrador. Y voy a aprovechar mientras entra Katy, ella me preguntaba el tipo de siembra. Luego a ver si ella puede continuar con los tipos de tierra. Aquí en Ecuador no se usa, pero en algunos pueblos antiguos del Mediterráneo, fíjense qué curioso, el agricultor utilizaba un burro, un asno, un caballo y le ponía 2 saquillos en el lomo y hacía un agujero en el saquillo, en la parte de abajo, y comenzaba a recorrer los surcos con el animal. Mientras él recorría los surcos,
la semilla iba cayendo en los surcos, pero claro, cuando daba la vuelta al acabar la finca, pues siempre había granos que caían en el camino. Aquí usamos más bien la siembra del trigo, la cebada, los granos, arrojando los granos a la tierra. También en este caso hay granos que caen en el camino. Y los tipos de tierra improductivos, podemos ver ahí la foto, se dan porque los caminos que unen las fincas son muy transitados por los campesinos y la tierra se apelmaza, se hace dura y el grano se queda en la superficie y, claro, está destinado al fracaso. O hay terrenos pedregosos dentro de una finca, pero el agricultor sigue echando granos por si acaso algo puede producir. También en la finca hay zonas de la finca donde hay zarzas, espinos y también reciben granos. El fracaso de la siembra, bueno, pues se da porque en la primera, en el camino, los granos que ha sembrado el campesino se lo comen los pájaros. En el terreno rocoso, pues porque los granos, claro, al comienzo echan unas pocas raíces, pero en la tierra de Israel, que es muy seca, sale el sol y quema la plantita tierna. Y como no tiene raíces para refrescarse con el agua de la tierra, porque es piedra, pues se seca. Y la que cae entre arbustos, pues los arbustos no le dejan desarrollar a la plantita. Eso lo sabemos todos y lo sabía la gente de la época de Jesús. Es decir, el 75% del terreno parece en Israel, por lo menos, no rindió frutos. Venga, Katy, ¿añades algo más? Ya te oigo por ahí. Gracias, padre Lauren. Se apagó mi computadora, no sé, ya creo que está viejita como la dueña. No, para nada. Perdón, algo le sucedió, se apagó. Tú préndela y sigue con el celular. Sí, así lo estaba escuchando. Bueno, la parábola, una vez que terminábamos de leer los versículos del 3b al 9, vamos a analizarla un poquito y nos dice que la centralidad está en el sembrador. Él es, en el primer versículo al menos, en torno al cual gira, ¿no? Porque aquí nos dice, salió el sembrador a sembrar. Es él el protagonista en este primer versículo. Y a mí me encanta porque aquí siempre vemos cómo es acción y cómo el Papa Francisco hoy nos pide también una iglesia en salida, catequistas en salida, religiosos en salida, sacerdotes en salida. No nos quedemos en las cuatro paredes, no nos quedemos en una pantalla de Zoom. Salgamos a sembrar. Esa acción salió. No está de manera pasiva el sembrador, está de una manera activa, sale a sembrar. Él es el centro de esto en este primer versículo. Pero a continuación, desde el versículo 4, nos cambia todo el panorama y nos dice, al sembrar unas semillas cayeron al borde del camino, y ya no es el sembrador el centro de todo. El centro viene a ser ya la tierra. Y hay 4 espacios. Y Padre Lauren ya nos ayudó bastante, ¿verdad? El primer espacio es el borde del camino y tiene una dificultad grande, por lo cual tiene un fracaso, por lo cual no da frutos, ya que se comen los pajaritos porque las semillas quedan ahí al aire libre, no tienen tierrita donde poder meterse y poder germinar, para nada. El segundo espacio es el terreno rocoso.
¿Qué quiere decir esto? Padre Lauren, ahí usted nos ayuda una imagen de un terreno rocoso. Ya les dije, Israel es el 90% terreno rocoso. Si el que tenga para consultar en el Google Mapas o pueda incluso hacer peregrinaciones, se dará cuenta. ¿Cómo puede vivir esta gente? Bueno, hoy con la técnica del riego gota a gota han convertido muchos terrenos rocosos en fértiles terrenos productivos. Sí. El tercer espacio son las zarzas o los espinos. Dicen por ahí que los hermanos palestinos eran un poquito perezosos y solo limpiaban lo que se ve, ¿no? Como nosotros diremos, solo limpiamos lo que la suegra ve. Algo así hacían ellos, hacían una limpieza del terreno, pero muy superficial. Pero en el fondo estaban los espinos, las zarzas, sus raíces, etc. Y cuando va el sembrador y siembra, bota la semilla, crecen juntas, pero ¿qué pasa? Que las zarzas, los espinos ahogan la plantita, no la dejan salir y la matan. Ese es un tercer fracaso. Aquí vemos que los tres caminos fueron totalmente un fracaso para el sembrador. Es decir, a los que nos gustan los números, el 75% del terreno no rindió frutos. Y el que pueda ir por Israel constatará que hasta el día de hoy el 75% del terreno que tiene Israel es terreno no cultivable. Por eso el pequeño ganado y las hortalizas, todo viene del norte, de la provincia de Galilea. Bien, hasta aquí esta parábola nos deja un poco con un mal sabor, ¿verdad? Este sembrador que está en acción, que sale a sembrar, se encuentra con estas dificultades. Tres caminos que no le ayudan a que esta siembra sea fructífera. Bueno, veamos qué pasa con un cuarto espacio más. Hay un cuarto terreno. ¿Podemos avanzar, Padre Lauren, con la siguiente? Hay el 25% de todo este terreno es tierra buena, tierra en la cual sí se puede cultivar. Ahí bota el sembrador sus semillas y estas semillas dan un fruto impresionante, que es muy inesperado todo lo que él va a recoger, porque recoge nada más que el 100 por 1, el 60 por 1, el 30 por 1. Es decir, que los tres fracasos anteriores, frente al éxito de esta parcela, de este porcentaje pequeñito del 25%, da un resultado enorme. Es un resultado inesperado, es enorme. Y al que le gustan los números, pues no importa si el 75% del terreno no rindió frutos, porque este 25% rindió y muchos frutos. Una parábola bastante bonita, pero hasta ahí solo es la parábola como tal. Y esta termina con algo muy significativo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Qué raro, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Así termina la parábola Jesús de Nazaret en el versículo 9. Miren ahí la imagen que hemos puesto. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esta frase? Jesús, utilizando esta frase que es una exhortación, nos pide que percibamos en nuestra vida esta forma objetiva de entender el anuncio, ese anuncio que debe hacerse realidad en mi vida. Este anuncio que va acompañado de las obras de Jesús, que muchas veces son fracasos. Y lo vemos en los evangelios, que Jesús es despreciado, que Jesús es sacado de la sinagoga, que a Jesús no le creían. Él mismo dijo, ¿cómo puedo hacer si ustedes que son mi gente no confían en mí, necesitan señales?
¿eh? Parece todo fracaso, pero siempre las obras de Jesús van acompañadas por éxitos inesperados. Y finalmente esta frase nos lleva al compromiso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nos lleva a los compromisos, al actuar, al ser consecuente con este proyecto de Dios. ¿Sí? Avanzamos. Esta es solo la parábola. Vamos más adelante. No sale el título para... Aquí viene la explicación de la parábola. Y miren cómo Jesús empieza a explicarles a sus discípulos. Esto está en el versículo 18 al 23. Luego iremos hacia atrás del versículo 10 al 17, donde explica, ¿no? Donde hay una pregunta de los discípulos. Le dicen, oye Jesús, ¿y por qué les hablas a estos en parábolas? Esta lo vamos a dejar para el final. Ahora vamos a ver la explicación que Jesús da de esta parábola. Y empieza, así pues, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. ¿A qué les llama a los discípulos cuando les explica solo a ellos? A escuchar. Todos, primero escuchar. Y el sínodo que nosotros hoy estamos viviendo es para escuchar, para dialogar y caminar juntos. Pero no podemos caminar juntos si no nos escuchamos. Cuando el hombre, mujer, tiene la capacidad de escuchar, tiene al mismo tiempo la capacidad de entender lo que está escuchando. ¿Para qué? Para dar fruto. Y eso se cristaliza en las obras. Y no nos sirve de nada. Por eso Jesús aquí es muy fuerte al decirnos, ¿no? Así pues, escuchen ustedes, y nos está diciendo hoy a nosotros esta noche, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Pero ojo, si estamos muy atentos, no es la única vez que nos va a pedir que escuchemos. En todos los terrenos que hemos visto y que hemos analizado, el 75% un fracaso y el 25% un acierto, en estos 4 terrenos nos invita siempre a escuchar. Y miren lo que nos dice. Versículo 19. Hay quien oye, es sinónimo de escuchar, ¿verdad? Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es como la semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye, otra vez, oye el mensaje y lo recibe enseguida con mucha alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, es inconstante, y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. La tercera vez que nos va a invitar a escuchar, escuchen bien. La semilla que cayó entre la maleza es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y quedan sin fruto. Y finalmente, la semilla que cayó en tierra buena es como aquel que oye el mensaje y lo entiende. Este da fruto el 100, el 60 y el 30. Hermanos y hermanas, Jesús en esta explicación a sus discípulos, a nosotros, su comunidad, nos invita a escuchar. Padre Lauren, ya se adelantó mucho en las diapositivas. Pues no sé, dime, ayúdame. Perdón, estaba leyendo. Claro, yo no sé lo Más atrás. lo que has hecho, dime, pasa o algo. Ahí. Nos invita a escuchar. Jesús nos invita a escuchar para poder entender y así dar frutos y cristalizarlo en obras. Ahora aquí tenemos una pregunta. ¿De quién depende que el mensaje produzca fruto? ¿Será acaso del sembrador? O tal vez de la semilla que no estaba bien, que no estaba madurita, que no estaba en su punto. ¿O de la tierra? Pongámonos a pensar ahí unos segunditos. ¿De quién depende que el mensaje produzca frutos?
en una reunión con el Verbo Divino, mijo. El que desee participar, alce la manito. Podemos Eh, escuchar una Kat- intervención. Katy, ¿has arrancado tu máquina? Sí. Ya. Adelante. Listo. Están tímidos, nadie quiere participar. ¿De quién creen que es o de quién depende que dé frutos? Mercedes Hidalgo, por favor, abre tu micrófono. De la semilla. De la semilla, nos dice Merceditas Hidalgo. Muy bien, de la semilla. Marcia, ¿de quién crees que depende que dé frutos ese terreno? Buenas noches, Katy. Yo soy Mercedes. Ya, Mercedes. Ya nos dijiste de la semilla, ¿verdad? También de María, la semilla. de la semilla. Tierra también. ¿Cómo se la para sembrar? De la semilla y la tierra. De De las la dos semilla cosas. y de la tierra, nos dice segundo. Muy Al bien. Parte no es de la ni semilla de la tierra, sino más bien el sembrador. Si el sembrador se prepara bien el terreno, se pone buen abono, cuida, saca las malas hierbas y el fruto tiene que dar bastante. Entonces yo creo que es el fruto debe venir por medio de un sembrador. Gracias, Agustín. Del saber escuchar. Exacto, del saber escuchar. Miren que Jesús se partió ahí ese día diciéndoles a los discípulos, escuchen el mensaje de la parábola, y luego por cada vez que iba interviniendo en cada espacio, iba diciendo, es como el que oye, es como el que escucha, es como el que escucha. No depende del sembrador, para nada, ni tampoco de la semilla. Ese destino de la semilla para que dé frutos depende exclusivamente de la disposición de quien acoge el mensaje. Porque recordemos que libres nos hizo Dios. Y esta tierra es libre. Libre para acoger el mensaje o para rechazarlo. Para decir, no, yo eso no entiendo, a mí eso no me gusta, me quita tiempo, eso no va conmigo, eso es cosa de mi mamá, de mi abuelita. Yo no, para nada, no entiendo. ¿Sí? Depende la recolección del fruto, no del sembrador, no de la semilla, sino de la tierra, de la disposición que esa persona tenga en su corazón para acoger o no el mensaje que se les está presentando. Y aquí en esta parábola vemos como una sola parte de los 4 espacios acoge la palabra. Pero este uno que acogió la palabra da muchísimo fruto. Así que no nos vayamos a sentir mal. A veces nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? Tanto trabajo para que solo 2 o 3 digan, sí, yo quiero seguir siendo catequista. Al menos en los jóvenes que hacen la confirmación, esperamos que todos los 20 jóvenes se motiven y se pongan en el grupo juvenil de la parroquia para que luego sean catequistas o que nos ayuden en cualquier otro servicio de la parroquia. Pero qué desilusión cuando vemos que hemos sembrado 5 o 6 años y el momento de recolectar los frutos, pues 3 o 4 son los jóvenes que dicen, a mí sí me interesa, a mí sí me gusta, yo quiero seguir en la iglesia. Y nos sentimos frustrados, sentimos que hemos hecho mal. Y aquí esta parábola nos dice que no dependía del sembrador ni de la semilla, dependía de la tierra, de esa disposición por acoger el mensaje de Dios. Pero de ese uno que recoge, hay mucho fruto. Así que no hay que sentirnos mal, ¿eh? Adelante. Escuchar no es dejarse arrebatar la experiencia de la presencia del reino de Dios. Por el contrario, escuchar es abrazar con fuerza esta experiencia que Cristo nos muestra que se puede vivir aquí y ahora. Con trascendencia sí, pero el reino de Dios se lo vive aquí y ahora.
Y cuando tengo la capacidad de escuchar, puedo tener esa capacidad de entender y de dar fruto para que se cristalice en obras. Perdón, Bien, ahora Katy, sí. ¿puedes Claro. pasarte a la computadora? Sí, estoy en la computadora, pero ya estoy de confusión. Ahora Eh, sí ya puedo compartir pantalla. Gracias, padre. Estás con mal micrófono. Se oye mal. Ay, qué pesar. No, yo estaba en la computadora. Sigue, sigue. Bueno, avanzamos entonces con la explicación. Y ahora vemos cómo Jesús se toma el trabajo de explicarles a los discípulos esta parábola. Recordemos que habían 4 tipos de tierra. Hay obstáculos en los 3 primeros y hay una explicación que Jesús nos da. El primer espacio es el borde del camino. ¿Cuál es el obstáculo? Que las semillas se quedan al aire libre porque no logran penetrar en el terreno ya que están en un espacio duro. ¿Y qué sucede? Que los pajaritos vienen y se comen las semillas. Y Jesús nos explica de la siguiente manera. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Miren, aquí Jesús ya no les explica a través de una parábola a los discípulos. Utiliza la alegoría, es decir, que cada personita, cada cosita que va pasando en la parábola tiene un significado. Eso es la alegoría. Y aquí Jesús utiliza para sus discípulos, para este grupo, ya la alegoría, más no la parábola. Y ahí nos dice que las aves eran como un símbolo de una metáfora, el maligno que viene y arrebata el mensaje de lo poco que quedó sembrado en el corazón, en este terreno que nosotros conocemos como el borde del camino. Mensaje para hoy. Hay personas en cuyos corazones no puede penetrar la verdad cristiana. El evangelio para ellos es cosa de la abuelita, del sacerdote, de la gente que no tiene que hacer y que ya está jubilada, de los jóvenes a quienes les lavan el cerebro ahí el padre y las monjitas y no les permiten crecer porque ellos deberían de estar trabajando, poniendo todas sus capacidades al servicio de la comunidad, que ojo, eso es verdad, pero desde un sentido cristiano. Pero para esta gente no les interesa. Y miren, ahí les he puesto una gráfica. No me interesa, esto me aburre, para mí no va. Esto de leer la Biblia, de leer la parábola del sembrador, estos son cosas que ayudan a otros líderes a cautivar masas para tenerles embobadas. No, conmigo no va, a mí no me van a embobar. Yo soy muy independiente, yo sí soy una persona que piensa y que actúa y conmigo no va nada de lo del evangelio, porque ayudar a gente pobre solo por estar distraída no tiene sentido. La gente pobre tiene muchas creencias limitantes y que hay que quitarles esas creencias limitantes y en primera la religión para que puedan crecer y ser útiles a la sociedad y producir dinero. Eso es lo que más o menos se piensa hoy cuando hay terrenos donde la semilla, por más que cae, no da fruto. Es decir, hay una falta de interés de estas personas. Por eso es que el evangelio no penetra en su corazón. Vamos al segundo terreno. Es el rocoso. ¿Cuál es el obstáculo o la dificultad que este terreno nos ofrece? Que no hay raíces. Jesús, ¿cómo lo explica? Miren cómo lo dice él. No tienen raíz, son inconstantes y al llegar el sufrimiento y la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. ¿Qué nos quiere decir esto para nosotros? Muchas personas empiezan la vida cristiana con una emoción, con un enamoramiento bárbaro, pero fugaz. ¿Qué quiero decir? Ustedes conocen o nos ha pasado inclusive a nosotros
Sí, yo quiero pertenecer a este movimiento. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero pertenecer a Juan 23. Me gusta el movimiento, me gustan las reuniones, me gustan las capacitaciones. Qué bonito, voy a estar ocupada, voy a servirle a Dios. Pero enseguida que te hacen, que te comprometas, sí es bonito, pero vamos a tener que salir por las noches a visitar a los enfermos. Vamos a tener que ir a un cursito para podernos formar bien en la palabra de Dios. Vamos a tener, uy, ahí sí dicen, vamos a tener conmigo, aquí más vale, aquí corrió que aquí murió. Yo no. A mí no me fastidian con tantas cosas. El tiempo no me da. A mí no. O sea, esto de Cristo es muy bonito y todo, pero ustedes ya empiezan a comprometerme más, a meterme en Honduras, y eso conmigo no va. Amo a Cristo, pero yo de lejitos. Yo veo cómo es mi relación con Cristo, yo leeré la Biblia, yo solito en mi casa, y no hay comunidad. A mí eso no me gusta. Conmigo no va. No logran entender que el cristianismo es acción permanente. No es un día sí, otro día no, un mes sí, otro mes no, para nada. El cristianismo es una acción que me compromete a diario, con mi persona, con el prójimo, con Dios, con la casa común. Los compromisos son todos los días, 24/7. Entonces ahí este tipo de personas se hacen a un lado. Son muy emocionadas, son muy felices en un primer contacto, pero luego se van apagando. Ahí tengo una imagen y les he puesto el compromiso. Es un acto, no una palabra. Porque muy fácil es decir, sí, me comprometo, sí, yo todos los domingos, sí voy a seguir los cursos, 13 episodios los voy a seguir, los miércoles voy a estar ahí. Aparecen 2, 3 semanas y luego sucumben, ¿sí? No serán las persecuciones como en el siglo I, hay otro tipo de persecuciones hoy, pero a esas sucumbimos. Es decir, que en este segundo terreno rocoso hay la falta de compromiso. No nos comprometemos. Somos una generación del compromiso de lejos. Eso del compromiso queda bien para la gente adulta, para la gente mayor. Yo que soy joven me comprometo conmigo mismo, con mi vida y nada más. Avanzamos al tercer terreno. El terreno que tiene espinos, cuyo obstáculo es que ahogan la planta, no la dejan sobrevivir. Y Jesús, en su explicación a los discípulos, nos dice, la semilla que cayó entre la maleza, entre los espinos, es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje. Las preocupaciones, ¿verdad? Las falsas excusas. Es que tengo que trabajar horas extras. Es que mi marido no tiene esto de estar con Cristo, estar en la iglesia y no me permite. Es que mis hijos son chiquitos. Es que mis hijos son grandes. Es que mi perrito se enfermó. Es que el padre no me agrada. Es que los cursos son largos, es que los cursos son en Quito, es que los cursos del padre Oscar son los miércoles a las 8 cuando yo estoy cenando en familia. Es que. Los placeres de la vida no nos dejan avanzar, nos dejamos seducir. Nos preocupamos por tener dinero, por tener un auto, por tener placeres, comida, joyas, etcétera. Y no le damos el espacio a Cristo. ¿Por qué? Porque siempre decimos, nos falta el tiempo. Y tiempo es el que tenemos, si sabemos administrarlo de la forma correcta y adecuada. Pero como no queremos comprometernos, dejamos que las cosas pasen y que hagan los mismos de siempre. Vamos al cuarto terreno, a ese 25% donde sí se dio frutos.
Es un tipo de tierra grandioso que ofrece oportunidades y que hay una explicación que Jesús les da a sus discípulos. Este tipo de terreno lo vamos a denominar como la tierra buena. Las oportunidades que se dan en esta tierra buena, que la semilla germina, la semilla sí tiene raíz, la semilla puede estar ahí, la semilla crece, que es un misterio, que cómo crece si el sembrador dejó la semilla ahí, pero cómo será esto de que va creciendo, es un misterio, ¿verdad? Y que al final nos dará frutos. Y la explicación que nos da Jesús en este 25% del terreno que es fértil nos dice, finalmente la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este da y produce fruto, sea del 100, del 70 o del 30%. Por uno, perdón. Pero para poder escuchar y entender debemos de tener actitudes. Y la primera es escuchar. Muchas veces caemos en el yoísmo. Es que yo tengo problemas. Es que yo no sé qué hacer. Es que a mí escúcheme. Yo soy la mamá. Yo soy la que tengo problemas. Yo soy la que estoy pasándola mal. El yo te encierra y no te permite abrirte a escuchar. Segunda actitud, recibir. ¿Y qué vamos a recibir cuando tenemos esa capacidad de callar un poquito y de abrir los oídos y de escuchar? Nos van a regalar algo hermoso y tenemos que aprender a recibir. ¿Y qué es ese regalo? La buena nueva. El reinado de Dios que se vive aquí y ahora y tengo que aprender a recibirlo. Y decir, no, es que Jesús porque era el Hijo de Dios, yo que va, yo soy un simple mortal, yo soy chiquita, yo soy la más, yo ni entiendo, yo no sé, ni siquiera bachillerato. No, aprendamos a recibir y a dar gracias y decir, hoy que tengo 60 años, hoy que tengo 80, hoy que tengo 20, gracias porque este mensaje que he escuchado, porque me he callado un poquito, lo estoy recibiendo. Y a eso que recibo, le voy a dar gracias y voy a vivirlo aquí y ahora y a transmitirlo. ¿Y cómo lo transmito? En la tercera acción, que es actuar, ser testimonio. Si no nos sirve de nada, aprender a escuchar, aprender a recibir, pero no dar, es decir, no actuar, no entendí nada. Todo se quedó entonces a medias. Pero este terreno, recordemos que es tierra buena, así que todos los que estamos aquí tenemos esa capacidad de escuchar, callarnos y escuchar más, de recibir y dar gracias, ese anuncio, esa buena noticia, y de actuar, de permitirnos comprometernos con el proyecto de Dios. Miren, aquí están unos jóvenes comprometidos, siendo solidarios con unos pequeñitos que le están pasando muy mal. Y estos jóvenes aprendieron a callar un poquito, a escuchar, a recibir la buena noticia y a actuar en su realidad, siendo testimonios de este Jesús vivo, haciendo presente el reinado de Dios. Avanzamos rápidamente que me quedan 5 minutitos. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Aquí vamos a regresarnos al versículo 10 hasta el versículo 17. Porque esta inquietud nos queda, ¿verdad? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Vamos a entenderlo. Pero para esto, Padre Lauren, el lector, ¿nos puede ayudar para cambiar un poquito de voz con la lectura del versículo 10 al 17, por favor? Padre. Los discípulos se le acercaron para preguntarle, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no.
porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará aunque lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque cuando miran no ven y cuando oyen no escuchan ni entienden. Y se verifica en ellos lo que escribió el profeta Isaías. Oirán, pero no entenderán, y por más que miren, no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver, ni de oír, ni de comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que yo los salve. Al contrario, dichosos ustedes porque ven y oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y santos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Muy bien, Jesús sabio, ¿verdad? Jesús maestro. Ay, Padre, usted tiene... Permítame un ratito. Vamos a dejar de compartir. Estábamos con otra ilustración. Ocultar controles flotantes cuando vayas. No se ha quedado grabado. Bueno, no pasa nada. Vamos entonces a la última. Les había preparado una más, pero con este apagón que hubo, pues no resultó bien. Vamos entonces a ver la última diapositiva. Nos dice, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Primero, porque Jesús necesitaba que la gente lo escuchara. Recuerden que había una multitud, mucha gente al aire libre, así que cualquiera de ellos si se aburría se iba. Pero Jesús utiliza el método de las parábolas para que la gente tenga esa capacidad de escuchar. Y así Jesús les despierta y les mantiene el interés, porque a todos nosotros, no nos digamos mentiras, a los que nos cuentan historias nos quedamos impregnados. Por eso hoy hay las telenovelas, las series, las películas. Nos encanta como seres humanos que nos cuenten historias y queremos saber el final, el proceso, qué le pasó al sembrador, qué le pasó al hijo pródigo, regresó, no regresó, el papá le abrazó, no le abrazó, nos encanta. Por eso Jesús se da cuenta de esto y utiliza el método de las parábolas. Primero, para cautivar a la gente, para que lo escuche, despertar y mantener el interés. Segundo, del por qué Jesús utiliza las parábolas, porque es un método que ya conocían en el mundo judío. Y ahí tenemos el Antiguo Testamento. Ahí también hay parábolas. Una de las más conocidas es la parábola de Natán. ¿Recuerdan? Hay un personaje insigne para el pueblo judío. Es el rey David. Y este rey David se antojó de la esposa de Urías, de uno de sus generales. Se enamoró perdidamente de Betsabé. ¿Y qué hace? Manda a Urías al campo de batalla para que muera en el intento el pobre Urías y él quedarse con la hermosa Betsabé. Le resultó el plan perfecto a David, pero no contó que Dios habla a través de los profetas y ahí estaba Natán, su profeta. Y Natán utiliza como Jesús el método de la parábola para que logre entender y hacer que este personaje cambie de actitud, cambie su decisión y se abra a otra experiencia. Y la parábola que le cuenta es más o menos así. Ustedes irán a la Biblia hoy en la noche, en 2 de Samuel, más o menos capítulo 12, ahí está esta parábola. Y le dice, David, tengo un problema. Hay un señor de aquí, un campesino, que tiene una ovejita que es hermosa, que es linda, es su única ovejita, la cuida, la alimenta, la protege. Es su posesión más sagrada. Y hay otro campesino que tiene muchas ovejas, muchísimas. Pero este campesino se antojó
de aquella ovejita bien cuidada, bien tratada, bien alimentada, llena de amor, del campesino de al lado. ¿Qué hago? Y David le dice, habría que seguir la situación. Bueno, te sigo comentando, rey David. Este campesino que tiene muchas ovejas mandó a matar a aquel campesino para quedarse con su única ovejita. Ahora te pido, rey David, ayúdame a solucionar. ¿Qué hago con este campesino que mató con tal de obtener lo que no era de él? Y el rey David monta en cólera y le dice, a este infeliz la muerte, porque no tenía que haber hecho eso. Y Natán le aplaude. Bueno, yo les estoy poniendo para que no se me duerman, ¿no? Y Natán le aplaude y le dice, ese infeliz eres tú. Y el rey David, a través de esta parábola, entiende lo que Natán le quería explicar. Partió desde un ejemplo de la vida diaria para lograr que David entienda que no hizo de una manera adecuada y correcta el obtener a Betsabé. En fin, en el Antiguo Testamento hay muchas parábolas, entre ellas las que les acabo de contar. Así que para el mundo judío, este método no era algo que no entendían, que no lo habían usado, al contrario, lo habían usado. Así que Jesús recuerda que este método sirvió de mucho y utiliza esto. Y espero que nosotros también tengamos la capacidad de utilizar este método que es sencillo, mantiene y despierta el interés y nos ayuda a hacer que la gente a través de imágenes concrete algo desconocido, algo que para ellos es muy abstracto, con algo muy puntual desde su vida diaria. Con esto Jesús, ¿qué hace? Que nos enseña que los misterios del reino de los cielos se puede visualizar en las obras y en las parábolas que Él ha dado durante su vida. A través de ellas descubrimos cuál es la voluntad de Dios y de su proyecto. A través de este método tan sencillo, las parábolas. Y las consecuencias de utilizar este método es que el misterio es reconocido, es decir, que no hay tal misterio. Cuando a uno le educan con imágenes muy propias de la vida cotidiana, entiende lo que quiere decir y esta idea abstracta se concretiza. Se acerca el cielo a la tierra, porque esta idea que nace desde la tierra me ayuda a entender lo que pasa en el cielo y no para estar despistados, para nada, sino para vivirlas aquí y ahora, pero ya entendiendo, cuando somos sencillitos como ustedes, como yo, no hay nada mejor que me pongan una imagen para poder entender. Ah, entonces el reino de los cielos se parece a ese grano de mostaza, chiquitito, pero que luego crece y crece y crece. La gente entiende, porque ya le aportas con una imagen y ya la idea del reino de los cielos no se queda en el más allá, se queda en el más acá y se puede vivirlo aquí y ahora. Y aquí hemos puesto, o en este puesto, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El misterio es reconocido por los que escuchan y abren su corazón, entienden el mensaje. Pero hay mucha gente que sí, que le entiende, que no es boba, entiende, pero no quiere ver. No, eso no es para mí. Yo ahí no me meto, eso es cosa de ahí, de unos cuantos locos que, no, a mí eso no me interesa. ¿Sí? No hay peor ciego que el que no quiere ver, el que no abre su corazón y no ve con esos ojos de fe, por más que le expliques, por más que vea testimonios, simplemente se niega a esta riqueza. Y Jesús a través de las parábolas nos invita a la acción, a tomar decisiones. Aquí y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me ha servido esta parábola? ¿Solo para tener una imagen en mi cabeza y concretizar esas ideas abstractas? No, es también para tomar una decisión. ¿Quiero ser del 75% del terreno que no rinde frutos? ¿O quiero ser del 25% del terreno que rinde frutos? Eso sí me coloco en el personaje de la tierra, pero si me coloco en el personaje del sembrador, quiero ser como ese sembrador que sale a sembrar y que con alegría sembró en todo el terreno
A él no le importó el borde que estaba seco, que estaba duro y que ahí caían las semillas. A él no le importó que había el terreno rocoso, que había también en otra parte del terreno los espinos. A él no le importó. Él con alegría, con ilusión, con pasión, salió a cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión de un sembrador? Sembrar. No es escoger el terreno, no es decir, no, en este terreno no, ¿para qué? Si eso va a fracasar, yo no. No, la misión del sembrador es sembrar y dejar luego a Dios que haga su parte. Bien, aquí les puse una imagen y con eso me he pasado 8 minutos, perdón, Padre Oscar. Con esta partecita ya termino, culmino. Me encanta que en el versículo 16 Jesús nos llama a todos los que tenemos esa capacidad de escuchar dichosos. Es decir, es una bienaventuranza. En esta parábola del sembrador hay una bienaventuranza y nos dice, dichosos ustedes por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos. Abramos esa capacidad de escuchar. Escuchémonos, callémonos un poquito, entremos en nuestro interior y dejemos hablar a Dios a través del hermano, de la naturaleza. Abrámonos para tener este versículo impregnado en el corazón. Dichosa yo, porque veo, porque oigo, porque el reino de Dios está presente aquí y ahora. Y lo he cristalizado con obras. Y lo transmito con palabras, con un método sencillo, con una parábola. Y porque me he donado a este servicio. Bienaventurados, dichosos los que estamos hoy, día miércoles, escuchando, aprendiendo, viviendo y espero que transmitiendo y sembrando en todos los terrenos. Mi misión no es ver qué terreno sirve, qué terreno no. Mi misión es sembrar. Y si soy tierrita, mi misión es ser del 25% que sí da fruto. Muchas gracias y pues hasta aquí terminamos porque ya es muy tarde. Gracias, Padre Oscar. Dejo de compartir pantalla. Dios le pague.